Usted se define como un liberal clásico, ¿no es verdad? ¿Cree que la práctica de la ideología del liberalismo con el norte que necesita Bolivia para salir de este círculo vicioso del estancamiento es la solución para esta crisis? Por supuesto, porque nace además el liberalismo de lo más profundo de lo que sería el ser humano, en el sentido de, repito, buscar el respeto a la vida, las libertades, la propiedad privada y la justicia. No hay algo más sublime, moral y profundo que eso. Un saludo cordial a quienes nos siguen en este podcast Tu Familia, Tu Generación, y en esta oportunidad tenemos un invitado muy especial a quien queremos dar la más cordial bienvenida. El señor Jaime Dunn está presente en este podcast para precisamente hablar sobre la situación actual, la crisis que existe en el país, la crisis de liderazgo que tenemos y la importancia que tiene la familia en medio de esta crisis, no solamente para enfrentarla, sino para la formación que viene más adelante para nuestros hijos. Jaime, muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Jaime, nos gustaría conocer cuál es su formación y quién es Jaime Dunn. Yo me gradué de la Universidad de Colgate en el estado de Nueva York, en los Estados Unidos, y tuve la oportunidad de sacar una maestría en administración de empresas en Bolivia, conjuntamente con el programa del Harvard Institute for International Development. También he trabajado en los Estados Unidos, en Nueva York, donde a través de la Bolsa de Valores de Nueva York obtuve una licencia para operar como asesor financiero en mercado de capitales, en el mercado de valores en los Estados Unidos, especializándome en lo que son finanzas de mercado de capitales. Muchas gracias. Jaime, la crisis económica y las políticas son visibles porque obviamente existe una crisis mucho más profunda que la crisis económica y la crisis política. Es una crisis de valores, una crisis de liderazgo, una crisis de familia y de formación de ciudadanos. Cuando usted observa esta situación actual que vive el país, ¿considera que principalmente la crisis que existe es económica o existe una crisis mucho más profunda? Lo que sucede en la economía es esencialmente el producto de lo que hacemos los seres humanos todos los días en nuestras vidas. La acción humana es lo que se refleja al final en una economía. Entonces, si como seres humanos hacemos las cosas mal, sin principios, sin valores, y si creemos en Dios sin fe, eso va a repercutir después en los indicadores económicos. Cuando hay corrupción, cuando hay inmoralidad, cuando el Estado mismo, cuando es una tranca, cuando no deja que se lleve a la realidad los proyectos de vida de los ciudadanos, cuando impide que los ciudadanos actúen en libertad, es un Estado inmoral. Y eso termina repercutiendo en los números. Cuando una economía está en crisis, en realidad es porque ha habido una crisis previa, que es una crisis de valores. Y precisamente, ¿fracasarán primero las instituciones o los valores? Los valores son los primeros que entran en crisis y después son el resto de las instituciones, el resto de la economía. Los valores y los principios son obviamente inherentemente humanos. Por eso, si la acción humana es sin valores y principios, la economía de un país no va a funcionar. Porque parte de los valores y los principios es respetar la vida, es respetar la propiedad privada, es respetar las libertades y es cumplir la ley. Entonces, una sociedad cuyos ciudadanos son mayormente inmorales, sin principios y convicciones, van a tender cada uno por su lado
va a tender a hacer que la suma de toda la acción de cada uno de ellos, toda esa acción humana, repercuta en números rojos en la economía. Usted se define como un liberal clásico, ¿no es verdad? ¿Cree que la práctica de la ideología del liberalismo con el norte que necesita Bolivia para salir de este círculo vicioso del estancamiento es la solución para esta crisis? Por supuesto, porque nace además el liberalismo de lo más profundo de lo que sería el ser humano, en el sentido de, repito, buscar el respeto a la vida, las libertades, la propiedad privada y la justicia. No hay algo más sublime, moral y profundo que eso. Y las familias, por supuesto, son el núcleo principal de una sociedad. Las familias y el conjunto de familias es lo que forma una cultura. Ahora, ¿cuán importante para el liberalismo es el desarrollo de una nación a partir de la cultura misma? La cultura es fundamental porque es la forma de pensar, es la forma por la cual se van a guiar justamente los seres humanos hacia buenos principios, valores y con convicciones que hacen que una nación pueda funcionar. La cultura en sí mismo es la base de todo eso. Por eso es que hay una batalla cultural y la cultura es totalmente artificial. Es decir, cuando nacemos sin cultura. La cultura se empieza desde el primer día que naces a cultivar en la mente de las personas. Por eso yo asimilo mucho el tema cultura con una semilla que se tiene que cuidar, se tiene que regar y en algún momento se tendrá que tener los frutos, se tendrá que cosechar y volver a sembrar. Por eso cuando hablamos de cultura, pensemos como la agricultura, algo que se siembra, algo que se riega todos los días, algo que se protege y algo que se cuida para que florezca en algo positivo. Lo mismo sucede cuando pensamos de valores, principios y convicciones que tienen como pequeñas semillas que sembrarse en las personas que voluntariamente quieren aceptar, ¿no es cierto?, a lo largo de sus vidas, que ese tipo de semillas no solo se siembre en sus mentes, sino ellos sean los sembradores de otras mentes también. Esta definición es la primera vez que la escucho, de verdad, y me parece realmente algo sorprendente escuchar de un gran pensante, porque usted está considerado como un pensador y además una persona que por su formación tendría que tener otro tipo de pensamiento. Pero hoy estamos descubriendo un Jaime Dunn completamente diferente. Jaime, ¿por qué la familia sigue siendo la institución fundamental para cualquier sociedad? Porque no importa de qué lado veamos, la familia se vuelve un núcleo fundamental del tejido social de cualquier sociedad. Los seres humanos hemos sido bendecidos para nacer en el núcleo de una familia y que sea el concepto de familia que lleve a unirnos principalmente entre nosotros y que en base a la familia nazca la unión con otras familias para conformar una sociedad. Por eso es fundamental el respeto a la familia, porque en realidad la familia con la madre, con el padre, tienen una misión que es fundamental. La educación, la creación y el sembrado de esa semilla nace en realidad en la familia. La educación más importante, la orientación en principios y valores, va a nacer de la familia, y aquel que está esperando de que los principios, los valores venga de otro lugar que no sea el núcleo familiar, se equivoca, más aún cuando creen que esos principios y esos valores te los va a dar el Estado. No, todo lo contrario, en la familia. Familias buenas, familias honestas, familias trabajadoras siempre van a procrear
crear, educar y poner, lo pongamos de alguna manera, a disposición de la humanidad seres humanos de bien. Usted hablaba sobre la batalla cultural, y si bien la familia, bajo esos conceptos que usted mencionaba, es fundamental, en estos últimos 20 años lo que hemos tenido es una deconstrucción de valores a partir del sistema educativo que han tomado, que han secuestrado y que han ideologizado a un nuevo remanente que es la juventud producto de esos 20 años. ¿Qué impacto tendría la desintegración familiar en la construcción ciudadana? Justamente lo que hemos vivido en esos 20 años calamitosos ha sido el intento de destruir el núcleo familiar como el centro más importante de la formación de mentes. ¿Por qué? Porque el Estado quiere reemplazar a la familia. Cuando el Estado quiere reemplazar a la familia, y me estoy refiriendo a un Estado que cree que por todas las cosas es la burocracia conjuntamente con un Estado planificador el que está en el poder, una idea que se caracteriza más por un socialismo o un comunismo, ideas de izquierda para ponerlos en el universo de la clasificación política, creen que es ese Estado el que tiene que poner no solo las reglas, sino que tiene que planificar la vida de todos. Y ante ese intento planificador, encuentran la barrera más importante, que es la familia. Y por eso tienen que deconstruir o destruir la familia para que sea el Estado socialista de izquierda quien reemplaza a ese núcleo tan importante, y por eso no solo reemplaza a la familia, sino que al mismo tiempo impone ciertos principios, ciertas ideas y ciertas convicciones que al final no son convicciones porque son imposiciones. Y justamente eso hace que se empiece a generar un caldo de cultivo de algo que es nefasto en una sociedad. La idea de que la familia no importa. La idea de que la propiedad privada no debe existir. Para los que creemos en Dios, la idea de que Dios no existe. Y la idea que el único que te puede ayudar y el único que tiene que definir tu futuro, tu proyecto de vida, es el Estado. El problema en nuestra sociedad hoy en día es que sobran malas ideas. Estamos a pocas horas de empezar la 54ª reunión de la Organización de los Estados Americanos, OEA, y han presentado una agenda que por el bloque de constitucionalidad del cual es parte Bolivia, estaríamos obligados a acatar si es que se aprueba esa agenda: la despenalización total del aborto, la aprobación de la eutanasia, la sexualización de los niños y el cambio, por supuesto, de sexo. ¿Qué opina Jaime Dunn de estos organismos internacionales que a través de estos convenios y pactos se imponen en las naciones? Justamente uno de los problemas más preocupantes que han estado surgiendo en las últimas décadas ha sido el hecho de que el Estado, en este caso el Estado boliviano, empiece a imponer ciertos mecanismos que van contrarios a los principios de la libertad en sus ciudadanos. Pero lo que se ha ido sofisticando en estas décadas es que aparecen ya, los llamemos, entidades de coacción supranacionales. Resulta
que estamos luchando para no estar sometidos con nuestro estado local. Pero ahora resulta que ese ya no es el problema, es el internacional. Así es. Ningún ser humano puede quedar sometido a la presión, la coacción, ya sea a nivel estatal, local o internacional. Eso es lo que tiene que quedar clarísimo. Y lamentablemente hay corrientes internacionalistas que cada vez creen que la forma de que la humanidad tiene que progresar es imponiendo criterios, imponiendo puntos de vista, poniendo cuotas y cada vez haciendo más difícil el hecho de que la forma que tiene que salir adelante una sociedad y un individuo, una persona, es con mayores libertades y no con mayor coacción y con mayor opresión. Por eso, aunque no parece lógico, porque se supone que mientras la sociedad avanza y evoluciona, cada vez deberíamos ser más libres. Pero se vuelve a confirmar un hecho donde hemos visto que históricamente en los 10.000 años de existencia de la humanidad hemos sido libres en un periodo de tiempo muy corto y tenemos que tenemos que pasar mucho tiempo, ¿no es cierto?, defendiendo esa poca libertad que logramos. La humanidad siempre ha estado bajo presión comunitaria, bajo presión política y gobiernos dictatoriales. En sus momentos eran reyes, eran monarcas, eran militares, y muy poco hemos tenido de libertad en la humanidad. Veamos nuestro país, cuando hablamos de la democracia boliviana, sigue siendo una fracción dentro de los 200 años de vida republicana que hemos tenido en el país. Y aún así, aunque decimos hemos sido liberados, se nos dice, ¿no es cierto?, del yugo español hace 200 años, la verdad es que no hemos sido liberados todavía. Hemos sido independientes, hemos logrado la independencia, pero la libertad sigue pendiente. Y es mucho más difícil hablar de libertad en nuestro país cuando hay organismos supranacionales que vienen a condicionar la forma en que tu libertad debería funcionar. Y cuando ya cuestionan la forma en que debe ser o imponen las maneras en que tú vas a ser libre, ya no eres libre. Y esto obviamente ha generado patrones de conducta que de alguna manera han moldeado tipos de liderazgo. Y hoy por hoy estamos viendo no solamente un liderazgo decadente, sino también liderazgos equivocados. Y ahí entran los jóvenes, las nuevas generaciones. ¿Qué les dice a ustedes a los jóvenes en este momento que anhelan una libertad, pero no saben cómo canalizar, no saben cómo llegar a expresar? Y más aún, han sido educados bajo un régimen en el cual principios y valores que abrazábamos como nación fueron quitados de una currícula escolar. Y ellos tienen una visión cortoplacista de un sistema paternal del cual todavía ellos son presos también en su manera de pensar. ¿Cómo un joven puede alcanzar y entender un liderazgo libre? A ver, primero diciendo contundentemente que es momento en que la educación, la forma de educación y en sí lo que se va a aprender y lo que se va a enseñar tiene que volver a estar en las manos de los ciudadanos, de los padres, de los estudiantes y no del Estado. Ese es el primer tema. Segundo, la participación de los jóvenes es fundamental y los jóvenes tienen que entender que la libertad está en peligro siempre. Es un derecho natural que curiosamente siempre ha estado al acecho. Por eso ser libre es tanto trabajo. Y justamente uno de los principios importantes de alguien que quiere ser libre tiene que ser el luchar por la libertad todos los días. Ser libre es muchísimo trabajo.
Si a usted le tocara diseñar una escuela nacional de liderazgo, ¿qué les enseñaría? De liderazgo, primero comprender qué es el liderazgo. Porque muchos creen que un líder es simplemente alguien que está en una posición superior dentro de algún tipo de estructura orgánica. El presidente es líder, sí, porque está a la cabeza. El jefe en la empresa es el líder porque es jefe. El gerente es líder porque es gerente. No hay cosa más falsa que eso. El liderazgo no viene como un cargo. El liderazgo es una forma de actuar que influye en otros para que sean ellos los que tomen la responsabilidad y el trabajo de hacer algo. El líder es el que le devuelve de alguna manera el trabajo a la gente. ¿Queremos cambiar algo? Sí, pero tenemos que cambiar todos. No es el trabajo de una persona. Y el liderazgo no va con cargo, como decía. Va también con un profundo accionar de principios, de moralidad y de convicciones que beneficien a la sociedad. Yo le pregunto aquí a la gente. ¿Adolf Hitler era líder? No, era un tirano. A pesar que estaba en el cargo más alto de ese momento, tomando importantes decisiones. Mahatma Gandhi era líder, sí, pero no tenía ningún cargo. Por eso tú puedes ser líder desde donde estás. No necesitas tener un cargo para ejercer tu liderazgo. A veces los mejores líderes se encuentran justamente entre las multitudes. Ellos son los que tienen las ideas, los principios, y con su propia voz y obviamente con su capacidad de ser escuchados, pueden guiar a muchas personas, no para que hagan lo que él quiere, sino para que las personas hagan lo que ellos quieren. ¡Qué tremendo! Estamos viviendo una crisis general y dentro de esa crisis económica tan fuerte y aún más asentada después de 50 días de bloqueo, Jaime, se vienen tiempos más difíciles todavía para esta nación. Como economista, como experto, ¿cómo visualiza usted una salida para esa crisis en la que estamos sumidos? Bien, y aclarando el tema que no soy economista, pero otra vez, si queremos resolver un problema, tenemos que tener un diagnóstico claro de cuál es el problema. ¿Cuál es su diagnóstico? El bloqueo, la falta de combustibles y la falta de dólares, si queremos ver, no son el problema. Son los síntomas de un problema más serio. Son en realidad las consecuencias y las manifestaciones fácticas de algo que es más complejo y más profundo. Entonces, si fuese tan sencillo como que ahora el bloqueo, la falta de la gasolina y dólares son el problema en sí, bueno, te diría la respuesta: conseguir dólares, conseguir gasolina y desbloquear, y se resolvieron los problemas de Bolivia. Pero no es así. Los problemas de Bolivia son mucho más profundos. No solo que hay, obviamente, temas económicos que reflejan simplemente el mal accionar que hemos hecho como sociedad y con el liderazgo en su momento de unos ahora cuestionados supuestos líderes, sino que lo que tenemos es que entender que Bolivia tiene una crisis también de principios, de valores. Los que creemos en Dios hemos visto nuestras creencias, nuestra religión en peligro,
y hay una crisis de convicciones y una crisis de familia. Todo eso combinado termina en que el gobierno pueda generar inflación, que es inmoral. Eso termina en que un ciudadano no cumpla la ley, que otro ciudadano bloquee a nombre de los trabajadores, impidiendo que trabajen. Eso repercute en que haya un gobierno que negocie la ley. Eso repercute, todos estos temas, esta falta de principios y valores, repercute en que tengas una sociedad donde la corrupción campea, porque la corrupción no necesariamente está en el gobierno, está también en el sector privado. Así es. Hay buenos y malos ciudadanos, hay buenos y malos empresarios. Entonces, cuando estás en una sociedad con esas características, de aquellos que tienen creencias, que creen en Dios, pero no actúan con fe y no siguen los valores de su propia religión, y por el otro lado tenemos imposiciones de minorías que creen que a punta de dinamitazos pueden imponerse sobre las mayorías, y cuando tenemos ciudadanos, por un lado, que no pagan impuestos, por el otro lado, que se les roba con impuestos, y cuando tenemos un país donde quienes quieren llegar a tener el poder, porque hay que tener el poder para cambiar las cosas, utilizan solo para acomodarse con corrupción, con prebendalismo, con favores políticos, llegamos a una conclusión: el Estado está en crisis, pero no porque le falta gasolina y dólares, porque no tiene principios, porque no hay moral, porque no hay ética y no hay convicciones para hacer las cosas de acuerdo a lo que se tiene que hacer, repito, respetando la ley, la vida, las libertades y la propiedad privada. Nos toca levantar los muros caídos. Por supuesto. Y más que levantar los muros caídos, construir Para nuevos poder muros. construir. Porque es imposible reconstruir una nación sobre los cimientos de algo que está corrompido. Así es. Si dentro de 30 años los bolivianos miraran hacia atrás y dijeran a esta generación, ¿qué logró cambiar el rumbo del país? Hoy, ¿qué decisiones tendríamos que empezar a tomar como familias, como jóvenes y como sociedad? Hay una decisión contundente donde todos los bolivianos tenemos que, a través, en el caso del voto, la democracia, la ley, la constitución, tenemos que tomar. Creo que cuando se habla con los bolivianos, y nosotros lo hacemos viajando por todo el país y a nivel nacional e internacional, no existe básicamente nadie que diga que Bolivia está muy bien. Bueno, entonces si tenemos claridad sobre el diagnóstico de que estamos mal, tenemos que estar la mayoría de acuerdo que las cosas tienen que cambiar. No parchando un sistema decadente, sino erradicándolo para siempre de raíz y creando una nueva institucionalidad en el país y creando, por supuesto, las bases para una nueva forma de pensar y actuar. Si algo le sobra a Bolivia son las malas ideas. Hay que
obviamente, repensar el país. Y si todos los bolivianos, o una gran mayoría, estaría de acuerdo de que eso es lo que hay que hacer, pues, ¿qué es lo que hay que hacer? Tomar la decisión de hacerlo. ¿Qué debería dejar esta generación para Bolivia como un legado para tener una Bolivia, una nación más fuerte, más humana, que cuando lleguen ellos de aquí a 30 años digan realmente hicieron algo a tiempo para salvar esta nación? De alguna manera se ha empezado ya desde el año pasado a tomar importantes decisiones por parte de la sociedad con mucha madurez. Se ha cambiado y se ha puesto fin a un ciclo nefasto de un socialismo que ha tratado de avanzar, ¿no es cierto?, en el país, justamente destruyendo instituciones, valores y principios. Y el rol ha sido fundamental de la juventud. La juventud, aún ahora, representa casi el 60% del poder de voto. Entonces son los jóvenes, en realidad, los que le han puesto el alto a esa nefasta corriente de imposiciones y de inmoralidad que se ha tratado de sembrar en Bolivia para toda la vida. El gran peligro que corremos es que esa victoria sea una victoria corta y que volvamos para atrás. Entonces, de aquí 30 años, para que en 30 años más bien se diga, en el 2056, se diga algo positivo, sería importante que lo que se diga es: mi padre o mi abuelo trabajó, luchó el 2026 para hacer de que Bolivia salga adelante y nunca vaya para atrás. Entonces hay que trabajar hoy para que nuestros hijos o nuestros nietos un día digan: Bolivia está hoy mejor porque fue mi padre o mi abuelo o mi bisabuelo que estuvo ahí para cambiar Bolivia para siempre. Y esa es una responsabilidad mía, suya y de cada uno. Gracias. Para terminar, Jaime, Bolivia no tiene un embajador ante la OEA. Seguramente el canciller nos estará representando y estará o aprobando o oponiéndose a la agenda que pretenden aprobar. ¿Cuál es su mensaje para ese representante que hablará por todos los bolivianos ante la OEA? Todas las decisiones no tienen que ser coyunturales, tienen que ser pensando en el futuro. Lo que siembras hoy se cosecha mañana. Lo que hagas hoy va a repercutir en el día de mañana. Así como tú puedes sembrar hoy fortaleza y abundancia para mañana, también puedes sembrar hambre y decadencia hoy. Por eso la importancia de tomar las decisiones correctas. Para nosotros los liberales está claro. Para nosotros que tenemos fe está claro. No solo la decisión ante la OEA, cualquier decisión que tomes en la vida, especialmente si va a afectar la vida de otros, tiene que ser una decisión con fe. Tiene que ser una decisión que respete la vida, repito, que respete las libertades, que respete la propiedad privada y haga que en el país haya justicia. Justicia que genere seguridad jurídica, porque solo donde hay seguridad jurídica puede haber inversión, y solo donde hay inversión hay propiedad privada, y solo donde hay inversión y propiedad privada puede haber generación de fuentes de empleo, desarrollo y trabajo, y lo más importante, la dignificación del ser humano.
Queremos agradecer la presencia de Jaime Dunn en este espacio Tu Familia, Tu Generación, que llega no solamente a familias. Esta grabación la vamos a compartir con la gente de la OEA. Nos estamos yendo esta noche para ser parte como organización de un bloque de oposición, por supuesto. Por eso era importante para nosotros tenerlo en el programa, para que el pueblo lo pueda escuchar, para que sepa Bolivia que hay esperanza, Jaime. Hay esperanza en personas que no solamente en la fe, sino también en el actuar, están empezando a hacer algo por esta nación. Quiero agradecerle profundamente el tiempo. Sabemos de la agenda cargada, del cansancio que trae encima, pero ese es el precio que se paga cuando uno quiere ser un reformador. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio, Tu Familia, Tu Generación, y será hasta un próximo episodio. Muchísimas gracias.